En este capítulo vamos a ver un ejemplo práctico de cómo utilizar las funciones básicas del lenguaje DAX. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro Power BI Desktop. Una vez que estamos en el Power BI Desktop, vamos a conectarnos a un Excel. Yo tengo un Excel preparado donde tenemos un modelo, donde podemos construir un modelo de datos. Ventas celulares tablas. Doble clic, conectando, ya sabemos cómo conectarnos. Luego seleccionamos todas las páginas, todas las hojas de este Excel y vamos a transformar datos. Este Excel está bastante preparado, o sea, no vamos a necesitar hacer muchas transformaciones aquí, porque lo que queremos ver es la parte de adelante. Entonces vamos a cambiar acá, el distribuidor. Vamos a cambiar acá unas cosas. Acá vamos a ponerle dim distribuidor. Acá código distribuidor está bien. Acá vamos a ponerle simplemente distribuidor para no redundar. Distribuidor. Factura. Debe ser la tabla de hechos porque contiene las partes de medidas. Entonces acá vamos a cambiarlo un poco. Esto es la factura. Esto es la fecha de factura, se supone. Esto es el código país, código distribuidor, código operador, código modelo, cantidad, precio, venta, objetivo. En objetivo vamos a cambiarlo por meta, que es como lo conocemos mayormente. Costo unit, vamos a ponerle costo unitario. Costo unitario y costo total. Entonces, como acá hay un costo total, acá debe haber una venta total. Luego vamos a marca, código marca, descripción marca, que vamos a cambiarlo simplemente por marca y vamos a cambiar a esto por dim modelo, dim marca, perdón. Modelo, dim modelo. Esto se tiene que estar anexado a la dimensión marca. Entonces vamos a anexarlo de una vez, merge queries acá. Solamente lo vamos a poner acá. No vamos a usar una tabla distinta. Vamos a usar la tabla de marca, el código marca por el código marca de acá. El left, ok. Listo, traemos de acá solamente. Uy, nos pasamos. Traemos de acá el código marca, no, la marca y sin usar los prefijos. Listo. Entonces, dimensión marca, vamos a quitarle la carga. Operador, hay una dim operador, dimensión operador, código operador y acá va a ser operador. Entonces todo tiene que estar bastante claro para este ejemplo. Dimensión país, acá país. Listo, entonces ya tenemos nuestra... Esto va a ser por supuesto la tabla factura, va a ser nuestra tabla de hechos, podemos ponerle fac factura, sí, que es hechos en inglés, fac factura. Luego vamos a cerrar y aplicar. Tenemos nuestro modelo preparado. Comienza a aplicar los cambios. Entonces una vez que aplicó los cambios acá nos damos cuenta que acá hay códigos. Entonces una de las buenas prácticas era quitar los códigos. Entonces vamos a la parte del modelo. El modelo, por supuesto, si nosotros hemos dejado los nombres en ambos lados igual, entonces se va a unir automáticamente. Entonces acá no hay problema. Vamos a entonces ocultar un código operador, todos los códigos. Vamos a ocultar todos los códigos. Entonces, clic derecho, hide in report view. Ok, acá hemos ocultado todos los códigos, acá también. Y acá. Listo. Entonces nos vamos a la parte del reporte y vemos que ya no están los códigos. Esta parte es muy importante. Ahora necesitamos, les decía, una dimensión que es transversal a todas, que es la dimensión tiempo. Entonces ponemos New Table. En Table Tools, New Table. Y en Table vamos a poner dim tiempo y vamos a usar la función calendar auto. Calendar auto. Abrimos y cerramos el paréntesis y automáticamente lo que va a hacer Power BI va a calcular las fechas según el contexto, ¿no? El contexto está dado por esta fecha que está acá. Luego, a esto lo vamos a cambiar
Vamos a ponerle fecha. Y cuando creamos la dimensión tiempo se crea con la jerarquía de fechas. Acá vamos a cambiarle por esto. Vamos a cambiarlo las relaciones, por supuesto. Acá nos damos cuenta que la dimensión tiempo no está relacionado con nada. Entonces lo que vamos a hacer es relacionar la dimensión tiempo con el campo fecha por el campo fecha que está en la factura. Arrastramos, ya sea de acá a acá o de acá a acá, podemos arrastrarlo igual. Arrastramos la fecha hacia la dimensión tiempo y se forma la relación, ¿no? 1 a muchos. Acá solamente puede haber una fecha, no se puede repetir. Acá sí se pueden repetir las fechas, ¿no? Porque esto es una tabla de fact. Igual acá, 1 a muchos, 1 a muchos. Quiere decir que acá solamente hay un modelo, pero acá puede haber muchas transacciones del modelo que hay acá. Ahora, necesitamos ocultar esta fecha de factura porque ya la tenemos acá. No vamos a trabajar con esta, sino acá. Vamos nuevamente acá. Ya tenemos entonces nuestro modelo preparado. Ahora, necesitamos hacer ciertos cálculos. En la primera vista, ustedes saben, en estas pestañas tenemos la vista de reporte, tenemos la vista del modelo donde podemos hacer las relaciones. Ahora también tenemos la vista de data, donde podemos ver la data que hay en cada tabla. Dimensión distribuidor, por ejemplo, nos vamos a dimensión modelo y en negrita sale lo que sí es visto por el usuario. En plomo sale el campo que no puede verse al usuario, que está oculto. Dimensión operador, entonces estamos bien. Entonces vamos usando acá la factura para construir para usar DAX construyendo nuevas columnas. Entonces vamos a construir una columna para saber si la venta ha sido exitosa o no exitosa. Y vamos a ponerle una condición cualquiera para poder usar. Por ejemplo, le damos clic derecho a la factura y ponemos nueva columna. Entonces aparece el editor de DAX y aparece una nueva columna. Entonces vamos a poner acá la columna exitosa. Venta exitosa, vamos a ponerle venta exitosa. En los nombres de columnas si aceptan espacios, es normal acá. Entonces vamos a poner si con la fórmula if espacio, no importa, recuerden, no importa si es en minúscula o en mayúscula, da igual. Entonces si la venta total, entonces escribimos venta, automáticamente ya nos va a listar todos los campos que comiencen con venta o con vent. Si escribo B chica, B corta, ya automáticamente me lista las funciones que comienzan con B corta. Entonces tengo varias funciones y tengo un solo campo que comienza con B corta. Entonces seleccionamos este con tabulador y acá podemos ver cómo se usa la sintaxis, ¿no? Entonces estamos usando la tabla factura que no tiene las comillas simples porque no tiene espacios este nombre, y entre corchetes tenemos el nombre del campo, venta espacio total. Ahora, si venta total es mayor, hay que poner un número a 3000, por ejemplo. Entonces, coma, vamos a poner el resultado sí. La venta exitosa es igual a sí. Luego, si no cumple esta condición es no. Cerramos el paréntesis y vamos a agregarle una condición más. Ponemos y es este doble ampersand, y la cantidad. Vamos a usar la cantidad menor a, imagínense, menor a 20. O sea, yo quiero que lleve mucho, que compre mucho, pero cuya cantidad sea poco, ¿no? Es una buena venta, digamos. Venta exitosa. Y ponemos Enter. Una vez que terminamos la fórmula, de editar la fórmula, ponemos Enter. Y se crea el nuevo campo. Se crea el nuevo campo. Sí, no, sí, no. Entonces, con la fórmula aplicada. Acá podemos ver que no, la fórmula se ha aplicado para todas las filas, ¿no? No podemos seleccionar que esta se aplique solamente para esta fila, esta para esta fila y esta no. Acá poner un número, o sea, no podemos trabajarlo como si fuera un Excel. Esto son tablas y campos, ¿no? Entonces,
hemos utilizado una primera fórmula bastante sencilla, parecida a un Excel, sin utilizar los conceptos de celda y fila. Entonces, por ejemplo, esta es una venta exitosa. Dice, venta total mayor a 3.000 y cantidad menor a 20. O sea, ha llevado poco, teniendo bastante venta, ¿no? Podríamos decirlo así. Acá hay no venta exitosa, no venta exitosa, sí. Esto nos puede servir para ponerle ciertas etiquetas a nuestros datasets. Ahora, por ejemplo, necesitamos el nombre del mes, ¿no? Este dato, pero antes vamos a calcular, por ejemplo, si queremos utilizar una constante, vamos a calcular vamos a hacer un cálculo también, el descuento. Por ejemplo, sucede que la venta total tiene un descuento. Pongamos que a todo el mundo se le descuenta, a todos los clientes se les descuenta 20%. Entonces vamos a crear una columna que me calcule ese monto de descuento. Lo que hago es clic derecho a factura. Lo puedo hacer acá también, lo puedo hacer en la vista del reporte. No hay problema. Nueva columna. Y pongo acá descuento. ¿Y qué pongo? Voy a poner 0.2, o sea, 20% es 0.2 ¿de quién? De la venta total. Escribo venta y me sale venta exitosa y venta total. Si pongo venta exitosa, por supuesto no va a calcular porque venta exitosa solamente tiene valores de texto, de sí y no. Entonces pongo venta total, presiono Enter y me calcula el 20%, ¿cierto? Entonces acá está el 20% de la venta total. Es decir, 2.750, calculamos el 20% y me sale 550. 3.000, 20% es 600, ¿no? Es prácticamente la quinta parte. Entonces, es la quinta parte. Entonces, ya hemos creado un par de fórmulas también así de rápidas y sencillas. Una fórmula más que podemos crear es, por ejemplo, en la dimensión tiempo. Vayamos a la dimensión tiempo. Vemos que todas las fechas salen, con este formato de fecha, ¿no? Que está bien, pero por ahí yo necesito el nombre del mes, por ejemplo. Lo que voy a usar es una nueva columna. Pongo New Column en dimensión tiempo y pongo nombre mes, nombre de mes, así. Voy a usar la función format. Le voy a entregar cuál es el valor. El valor es la fecha de la dimensión tiempo, coma, el formato. ¿Qué formato va a ser? Ah, bueno, el formato para la fecha, para el nombre de la fecha es 3 veces M. Entonces presiono Enter y me sale el formato, pero en formato corto. Si yo lo quiero en formato largo, son 4 veces M, por ejemplo. Entonces acá nos está saliendo el nombre del mes directamente. Así entonces podemos ir creando nuevas fórmulas, creando nuevos cálculos acá, poder practicar las fórmulas que vimos en la clase pasada. En la sesión pasada nosotros vimos cuáles eran los operadores principales, cuáles eran las funciones básicas para usar DAX. Estamos usando unas cuantas funciones básicas también. Ya saben que pueden ir practicando y si tienen dudas pueden consultarlo a través de la plataforma. Pueden dejar los comentarios en la plataforma que gustosamente se les responderá. En el próximo video vamos a seguir viendo más detalles sobre las fórmulas DAX, ¿no? ¿Qué más se puede crear? No solamente se pueden crear cálculos así como ustedes están viendo, se pueden crear muchas cosas, ¿no? Así que sin más, te espero en el siguiente video. Muchas gracias.